En tercer lugar, va a intervenir un experto en derecho laboral, un juez y catedrático laborista, el doctor Rodrigo Salazar. Doctor Salazar, tiene usted 10 minutos. Buenas tardes con todos, señor presidente, señores asambleístas, asistentes todos. Quiero empezar mi intervención solidarizándome con todo el pueblo ecuatoriano y agradeciendo a todo el personal de salud y el personal de seguridad que día a día nos cuidan y hacen más llevadera esta crisis en la que todos vivimos actualmente. Agradezco la invitación realizada por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, que me han pedido que me pronuncie en esta intervención específicamente sobre dos puntos con un análisis técnico y jurídico. La aplicación del artículo 169.6 del Código de Trabajo y segundo, posibles medidas que en el planeta se han tomado para afrontar una posible crisis de empleo. Quiero hacer notar que mi intervención contiene una posición personal, no estoy en representación de la judicatura ni en representación de los jueces del Ecuador. Es una posición técnico-jurídica propia de quien les habla. Para iniciar esto, tenemos que tomar en cuenta cuál es la situación que hay en el mundo y en el país respecto a la crisis que nos encontramos viviendo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, a través de una intervención de su director, señaló que en el marco de la crisis necesitamos tomar ciertas acciones y esas acciones tienen que mantener un equilibrio. Están pasando mis diapositivas, pueden pasar a la siguiente y a la siguiente. Una más, hasta ahí. Ya. Entonces, nos pidieron que mantengamos un equilibrio entre lo que es el cuidado a la salud, pero también tomando en cuenta los posibles trastornos sociales y económicos a los que puede llevar la crisis. La OIT se sumó a esas declaraciones, señalando dentro de una declaración que habla precisamente sobre el trabajo y el COVID, que es necesario una acción conjunta, ¿no?, de todos los actores, tanto de la parte gubernamental como de los empresarios y de los trabajadores, para llevar al frente esta crisis. Actualmente tenemos ya más de 4.000 muertos en el país, cerca de 4.000 contagiados, de 200 fallecidos por esta crisis. Y esto ha llevado a que se tomen medidas urgentes, medidas fuertes, que van a afectar a la empresa, que van a afectar el mundo del trabajo. Entre ellos, en el decreto 1017, se decretó la suspensión de la jornada presencial de trabajo. Y eso nos tiene a todos dentro de este marco de aislamiento social preventivo en nuestros hogares. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Este detenimiento de la economía, del movimiento del negocio, tiene ciertas consecuencias. Y estas consecuencias que afectan la economía hacen que exista una precarización de la situación de las familias. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esa situación de las familias, de los trabajadores, que son los que merecen en primer lugar la protección del Estado, ¿no es cierto? Entonces, todas las medidas que se deben tomar dentro de este marco van a ir destinadas a una protección primera, que es la protección del trabajador, la protección del empleo, la protección de la familia que está atrás de esos trabajadores. Y que se va a ver afectada precisamente porque el trabajo es una sinergia. Esa idea de la lucha de clases podemos dejarle a un lado, porque el mundo del trabajo funciona en base a la unión del empresario y del trabajador. Solo si están juntos funciona el trabajo y funciona la producción. Entonces, estos problemas han causado una merma en producción, una ralentización de las exportaciones e importaciones, se ha frenado el sector turístico. Y todos estos problemas recaen en un problema que se nos puede venir y es gravísimo, un problema de una crisis de empleo. En la República de Weimar se vivió una crisis de empleo terrible, cercana al 30-40%. En la España del 2008 llegaron a una crisis de empleo del 26%. Ojo, nosotros tenemos
porcentajes de empleo más o menos por el 4 o 5%, y aún así es durísimo para el país soportar eso. ¿Qué le pasaría al país si la crisis se hace más grande? Entonces tenemos que pensar en este entorno para ver cómo funciona la ley y para ver cómo debe funcionarla. La siguiente, por favor. El artículo 325 de la Constitución recoge el primero y el principal de los derechos de las personas trabajadoras, el derecho a acceder a una plaza de empleo. Y ese derecho a acceder a la plaza de empleo no se queda ahí, engloba también el derecho a permanecer en su plaza de empleo. Y esos derechos deben ser protegidos por el Estado. El artículo 326 de la Constitución nos va a decir entonces que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar el pleno empleo, ¿no es cierto? Es entonces necesario realizar medidas para evitar que exista una escasez de trabajo, pero sobre todo medidas para evitar que los trabajadores dejen de tener ese trabajo. La siguiente, por favor. En ese marco, como medidas urgentes, hay que tomar en cuenta que una de las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud es que se tomen medidas urgentes, medidas valientes dentro de esta crisis. Y con la intención de mantener el trabajo, de proteger al trabajador, de proteger el trabajo, se han sacado ciertos decretos que pueden tener sus errores, que pueden tener sus aciertos, pero que contemplan medidas de flexibilización, son medidas de flexibilización, que tienen la intención de facilitar esta crisis a la empresa. Pero esa facilitación de la crisis a la empresa tiene un motivo final, el que a través de la facilitación de la crisis a la empresa no quiebre y por lo tanto no tenga que terminar sin trabajadores y que los trabajadores sigan teniendo sus trabajos. Dentro de esas medidas están, como conocemos, la reducción de jornada, la modificación de jornada, la planificación emergente de vacaciones y la suspensión de jornada. Sobre este tema no quiero profundizar porque conocemos todos cómo funciona. Vamos a la siguiente. Y entonces, en ese entorno, a pesar de que existen estas medidas emergentes, no ha dejado de existir esa incertidumbre, esa zozobra, tanto en la empresa como en los trabajadores. Tanto la empresa como los trabajadores están en este momento en qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi empresa, voy a poder sobrevivir o no. Y los trabajadores, ¿qué va a pasar conmigo? Pues, ¿será que voy a seguir teniendo trabajo? Y entonces, yo creo que esa zozobra ha causado que muchos empleadores utilicen en forma equivocada la causal del artículo 196.6 del Código de Trabajo. Y ahora escuchando tanto a la primera intervención por parte de empresa como a la intervención segunda por parte del representante del HUD, entiendo que existe una mala interpretación de lado y lado, de empresa y de trabajadores, sobre qué es la causal del 169.6 del Código de Trabajo. Y para ver qué es esta causal, primero empecemos por decir qué no es. La causal del 196.6 no es despido, no genera despido. Y por lo tanto no paga indemnizaciones, no paga bonificaciones. Al ser entonces una causal que le va a terminar la relación laboral al trabajador sin que reciba indemnizaciones ni bonificaciones, debe ser utilizada con absoluto cuidado en los casos estrictamente necesarios y no en forma genérica como pueden pretender utilizarse en estos tiempos. Y entonces tenemos que entender cuándo sí puede utilizarse y cuándo no puede utilizarse. ¿Cuándo puede utilizarse? Y lo que tenemos que hacer es ir al texto de la ley. La ley nos dice que se termina la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, y aquí viene lo importante en la norma, que haga imposible la realización del empleo. La norma no nos dice que haga que la empresa tenga problemas económicos, que haga que la empresa tenga dificultad de pago. Porque esos problemas económicos o esa dificultad de pago de la empresa lo tiene que resolver a través de medidas sociales, como puede ser el acceso a crédito, ¿no es cierto? Pero lo que importa en esta causal es que esa fuerza mayor o ese caso fortuito genere una imposibilidad del trabajador de prestar su servicio. Entonces,
van a haber dos requisitos. El primero, la fuerza mayor o el caso fortuito. Y esa fuerza mayor o caso fortuito tienen que tener una relación de causalidad directa. Doctor Salazar, le quedan 2 minutos, por favor. Ok, tiene que tener una relación de causalidad directa con la terminación. Si es que influye la voluntad del empleador, pues entonces no existe la causal. Y si es que, por más que haya una crisis económica por parte de la empresa, la labor del trabajador todavía es posible, no existe la causal. Pero esto no significa que tenga que cerrarse la totalidad de la empresa. La causal puede operar para un trabajador, para varios trabajadores o para todos los trabajadores de la empresa, siempre que se cumplan con ambos requisitos de la norma. Entonces debe existir un control sobre este cumplimiento. Siguiente, por favor. Pero respecto a esto, entonces, lo que tenemos que ver es que el pensamiento tiene que ser humano, ¿no es cierto? Existe una visión en este momento de evitar crisis, y esa evitar crisis requiere que se piense en la familia de los trabajadores. Así nos dice la OIT y la UNICEF, que tenemos que pensar en la familia de los trabajadores en estos momentos para evitar la pérdida de plazas de empleo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y esa, no, al anterior. Y esta, pero al mismo tiempo, para que los trabajadores no pierdan su empleo, debe haber medidas que garanticen a la empresa seguir funcionando. La OIT nos señala que debe atacarse a 5 puntos para garantizar que las empresas sigan funcionando. Mayor acceso a la financiación, fomento a la demanda de producción y servicios, promoción al empleo, apoyo a la reapertura de empresas después de esta crisis y diálogo y cohesión social. En base a esto he preparado ciertas propuestas que están a partir de la siguiente diapositiva, por favor, y que se refieren a 3 grupos. Primero, medidas generales de respaldo, que en lo político se puede establecer en forma expresa la política pública de mantener el empleo, y además el establecer, el primer expositor nos habló de un seguro de empleos. Desde los años 60 en Europa existe el Fondo de Garantía Salarial y eso se ha utilizado en diversos países, tanto en Europa como en América. Argentina lo tiene, Chile lo tiene, y eso podríamos aplicar para que si vuelve a darse una crisis como esta, los trabajadores no dejen de percibir sus remuneraciones, pero la empresa tampoco caiga en crisis. Y además, promover la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos que no violen derechos, pero permitan el manejo de crisis. Respecto al empresario, se podría atacar con incentivos tributarios. Por ejemplo, si tienes a los trabajadores que tienes en la empresa, tienes un beneficio en impuesto a la renta. Si aumentas el número de trabajadores que tienes en tu empresa, tienes un mejor beneficio en impuesto a la renta. Estas son medidas que se han venido utilizando en diversos países para afrontar tiempos largos. Y lo mismo respecto a seguridad social. Y además la posibilidad de que en lo posterior, terminada la crisis, se haga un fomento al consumo nacional y a la producción nacional. Y para esto se puede acudir a la ayuda de los medios de comunicación que a través de espacios más baratos de los que actualmente se utilizan, se promueva la empresa nacional y el consumo nacional. La última diapositiva, por favor. Respecto al trabajador, que evidentemente es nuestra preocupación principal, se pueden tomar medidas referentes, por ejemplo, a que se haga una interpretación general bien hecha respecto a la norma del artículo 196.6 para que no se den estos despidos. Pero además se debe dar la oportunidad, tomando en cuenta que se debe proteger el empleo, de que, por ejemplo, las empresas que ya utilizaron mal la causal, de haberlas utilizado mal, porque muchas en algunos casos habrán utilizado bien la causal, pero si es que la utilizaron mal y lo que queremos es fomentar el empleo, dar la oportunidad a la empresa de que reasuma a los trabajadores. ¿Y qué ganamos? Primero, que el trabajador tenga su trabajo. Si es que hay una crisis posterior de empleo y el trabajador no tiene empleo, va a ser muy difícil que consiga uno nuevo. Entonces al trabajador le conviene regresar a su trabajo. Cierro. El resto de medidas son algunas las que he planteado. Han sido comunicadas a la Secretaría General de la Asamblea, así que están en poder de la Asamblea para que puedan revisar todas las medidas
medidas que he planteado. Estas últimas se refieren básicamente a protección al trabajador, a reingreso luego de la crisis, a que se controle el uso abusivo, a que las medidas de flexibilización tengan además medidas sociales que contrarresten ese peso que van a tener los trabajadores sobre ellos. Con eso cierro mi intervención, agradezco el tiempo que me han concedido y con todos que tengan una buena tarde.